¿Alguna vez has soñado con llegar a la cima, aunque todo parezca en tu contra? Esta es la historia de un niño mexicano que, sin muchos recursos ni conexiones en el mundo del automovilismo europeo, se atrevió a desafiar las probabilidades. Hoy es uno de los mejores pilotos del planeta, pero su camino no fue nada fácil. Este es el inicio de la historia de Sergio Checo Pérez. Sergio Michel Pérez Mendoza nació el 26 de enero de 1990 en Guadalajara, Jalisco. Desde muy pequeño su destino parecía ligado a los motores. Su padre, Antonio Pérez Garibay, expiloto y gran amante del automovilismo, lo acercó a las pistas desde niño. Pero no nos confundamos. Aunque su padre tenía pasión por los autos, no era millonario ni tenía acceso directo a los equipos europeos. El camino que tomaría Checo exigía más que pasión. Exigía sacrificio, disciplina y una determinación fuera de lo común. Con apenas 6 años, Checo comenzó a competir en karts en campeonatos locales. Sus primeras carreras fueron en Guadalajara, donde rápidamente destacó por su habilidad y valentía al volante. No tardó mucho en comenzar a competir en categorías superiores a su edad. Mientras otros niños pasaban los fines de semana en fiestas o videojuegos, él los dedicaba a entrenar, a preparar su kart y a estudiar los circuitos. Era tan disciplinado que desde los 7 ya corría contra chicos de 10 y 12 años, lo que no solo aumentaba su nivel técnico, sino también su madurez mental. Su rutina era exigente. Escuela por la mañana, mecánica por la tarde, pista por la noche. Su entorno familiar era fundamental, especialmente su madre, quien siempre se encargó de mantener el equilibrio emocional en casa. Pero la competencia en México era limitada. A pesar de que acumulaba campeonatos en las principales pistas del país, su desarrollo como piloto profesional requería algo más: competir en Europa, donde se forjan los verdaderos campeones del automovilismo. A los 14 años, con apenas unas cuantas maletas, sin hablar inglés ni alemán, Checo se fue a vivir solo a Alemania. ¿Puedes imaginarlo? Un adolescente mexicano, sin red de apoyo, en un país totalmente desconocido, enfrentando el frío europeo, la barrera del idioma y la dura competencia. Pero él estaba decidido a triunfar. Llegó gracias al apoyo de la escudería Telmex, un programa de desarrollo de talentos creado por Carlos Slim Domit, que detectó el potencial de Checo en categorías infantiles. Aún así, incluso con este respaldo, el dinero no era suficiente. Mientras otros pilotos tenían choferes, chefs y entrenadores personales, Checo vivía en casas de familia, con recursos limitados y una dieta básica. Se comunicaba con señas, escribía lo que no podía decir y aprendía poco a poco frases clave para sobrevivir en el mundo de los circuitos. Su soledad era intensa. A veces pasaban días sin hablar español, enfrentando no solo la exigencia del automovilismo, sino también la nostalgia de su hogar y el escepticismo de quienes lo rodeaban. En más de una ocasión se sintió subestimado. Había un prejuicio silencioso. Muchos no creían que un mexicano pudiera tener lo necesario para llegar a la cima. Era un extraño en un mundo de élite. Pero Checo tenía algo que no se ve en las estadísticas. Una mezcla de coraje, humildad y una convicción inquebrantable. Carrera tras carrera fue ganándose el respeto de sus rivales. Cada adelantamiento, cada vuelta rápida, cada resultado era una declaración. Estoy aquí y vine para quedarme. Checo empezó en la Fórmula BMW alemana, una de las categorías más competitivas del mundo para jóvenes pilotos. No fue fácil. Su equipo era modesto. El idioma era una barrera constante y el clima europeo le resultaba difícil de asimilar. Sin embargo, comenzó a mostrar resultados. En 2005 logró su primer podio en Europa, sorprendiendo a todos por su agresividad y madurez. En 2006 fue el mejor novato del campeonato, lo que lo posicionó como uno de los talentos a seguir. En 2007 fue parte del equipo mexicano en la A1 Grand Prix, una competencia internacional de naciones que funcionaba como una Copa Mundial del Automovilismo. Allí, representando a México, Checo sumó experiencia en pistas nuevas y bajo presión internacional. Su siguiente paso fue la Fórmula 3 británica, un campeonato con historia y muchos ojos encima.
Correr ahí significaba medirse contra jóvenes respaldados por academias de F1. Checo no defraudó. Sumó victorias y podios, dejando en claro que su camino a la Fórmula 1 era real. En 2009 ingresó a la GP2 Series, la antesala directa de la F1. Esta categoría es feroz y ganar allí es un fuerte indicativo de que el piloto está listo para la máxima categoría. En 2010, su segundo año, Checo fue subcampeón del campeonato, solo detrás del venezolano Pastor Maldonado. Ganó 5 carreras, impresionó con adelantamientos quirúrgicos y un manejo agresivo pero inteligente. Su nombre ya comenzaba a sonar con fuerza. Escuderías de F1 lo observaban con atención. En 2009, Checo fue fichado por el equipo Arden International en la GP2 Series, donde mostró talento, pero también enfrentó altibajos. A pesar de algunos abandonos, logró una victoria importante en Silverstone, un circuito icónico para cualquier piloto. Fue un aviso de lo que podía lograr si tenía el auto adecuado. En 2010, su salto al equipo Barwa Adax lo posicionó como un verdadero contendiente al título. Ganó 5 carreras: Mónaco, Silverstone, Hockenheim, Spa y Abu Dhabi. Su rendimiento fue impresionante. Tenía un estilo agresivo pero cerebral, cuidaba los neumáticos como pocos y era capaz de remontar posiciones con una calma sorprendente. Finalizó subcampeón, pero su temporada fue tan sólida que varios equipos de F1 comenzaron a mencionarlo públicamente. Lo que lo hacía único era su capacidad de adaptación. Desde chico se había acostumbrado a autos poco competitivos y a condiciones desfavorables. Sabía cómo leer una carrera, cuándo atacar y cuándo defender. Eso, sumado a su temple en el volante, llamó la atención de Peter Sauber. En septiembre de 2010, Sauber F1 Team anunció oficialmente que Checo Pérez sería su piloto para la temporada 2011. La noticia fue histórica. México volvía a tener un representante en la Fórmula 1 después de más de 30 años de ausencia. La emoción era nacional. Televisoras, periódicos y fanáticos comenzaban a seguir con atención la historia de aquel joven tapatío que lo había dejado todo por perseguir un sueño. Checo no solo sería piloto titular, sería el primer mexicano en la era moderna de la F1 en competir de manera regular. Pero también sabía que estaba llegando a un equipo pequeño, con recursos limitados. Sauber no tenía el presupuesto de Ferrari ni la velocidad de Red Bull, pero eso no lo detenía. Desde su primera carrera en Australia dejó claro que no había llegado a pasear. Terminó en 7ª posición en pista, aunque fue descalificado posteriormente por una irregularidad técnica del equipo. Aún así, su manejo fue elogiado por todos: suave, constante y sin errores. En las siguientes carreras acumuló puntos y elogios. En Mónaco, una fuerte colisión en clasificación encendió las alarmas. Fue trasladado al hospital tras chocar en la famosa curva del túnel. Muchos temieron lo peor, pero Checo se recuperó y volvió con más fuerza. Si 2011 fue su año de aprendizaje, 2012 fue su gran explosión. Desde la primera carrera en Malasia, Checo sorprendió al mundo. En condiciones de lluvia y con una estrategia perfecta, terminó segundo, a nada de ganarle la carrera a Fernando Alonso. Ese día, su nombre quedó grabado en la memoria de todos los fanáticos de la F1. Después vinieron más podios: Canadá y Monza, donde demostró una capacidad brutal para cuidar neumáticos y remontar posiciones. En Monza, partiendo desde el lugar 12, Checo escaló hasta el segundo puesto, adelantando a campeones del mundo con un auto mucho más lento. Fue tal su impacto que se empezó a hablar de él como futuro campeón del mundo. Equipos grandes comenzaron a buscarlo. McLaren, que acababa de perder a Lewis Hamilton, le ofreció un asiento para 2013. Checo aceptó. El paso de Checo Pérez de Guadalajara a la Fórmula 1 fue una muestra clara de que los sueños no conocen fronteras. No tenía el apellido europeo, ni una familia multimillonaria detrás, pero tenía algo más valioso: hambre, talento y resistencia emocional. Su historia es la de miles de jóvenes que luchan contra el sistema, que no encajan en el molde, pero que aún así llegan. Su entrada a la F1 no fue producto del azar, sino de años de sacrificio, kilómetros recorridos en soledad y una fe inquebrantable en su destino.
Y aunque su llegada a McLaren parecía ser la gran consagración, el camino volvería a complicarse. Pero eso lo contaremos en la tercera parte de esta historia. En 2013, McLaren era uno de los equipos más icónicos de la parrilla. Por sus manos habían pasado leyendas como Ayrton Senna, Alain Prost y más recientemente Lewis Hamilton. Con la salida de este último rumbo a Mercedes, Checo fue elegido como su reemplazo. Era una oportunidad de oro, pero McLaren enfrentaba una crisis técnica. El auto de 2013, el MP4-28, fue un fallo total. El monoplaza carecía de ritmo, tenía problemas de balance aerodinámico y no ofrecía el rendimiento esperado. Checo llegó justo cuando el equipo comenzaba una de sus peores etapas en décadas. Aún así, la presión mediática sobre él era enorme. Venía de hacer podios con Sauber y se esperaba que, con un auto más competitivo, se convirtiera en una amenaza constante para los punteros. Pero las expectativas chocaron con la realidad. Internamente, el equipo no tenía la misma confianza en él. Había llegado sin ser un protegido de casa, y pronto comenzaron los cuestionamientos. Comparado constantemente con su compañero Jenson Button, un campeón del mundo con más experiencia, Checo tuvo que demostrar su valía en un entorno político complejo. A pesar de las dificultades, tuvo actuaciones destacadas. En Bahrein protagonizó una intensa batalla con Button, que dejó claro que Checo no iba a quedarse callado. También logró un sólido sexto lugar en India y sumó puntos en varias carreras. Pero los resultados generales del equipo fueron decepcionantes. McLaren, por primera vez desde 1980, terminó la temporada sin subir al podio. Y aunque el bajo rendimiento del coche era evidente, alguien debía pagar las consecuencias. En noviembre de 2013, a solo una carrera de terminar la temporada, McLaren anunció que Checo no continuaría con ellos. El impacto fue brutal. Nadie lo esperaba. El piloto mexicano había firmado pensando en un proyecto de largo plazo, pero fue sustituido por Kevin Magnussen, un joven talento danés de la Academia de McLaren. Checo quedó devastado. En entrevistas posteriores confesó que fue uno de los momentos más difíciles de su carrera. Había llegado al lugar donde siempre soñó estar, y lo habían dejado ir sin una oportunidad real de mostrar su potencial. Pero lejos de rendirse, Checo mostró su resiliencia. Sabía que debía moverse rápido si quería mantenerse en la Fórmula 1. Y entonces surgió una posibilidad: Force India. En 2014 firmó con Force India, un equipo modesto pero con un espíritu combativo. Con menos recursos, menos personal y un presupuesto limitado, Force India era todo lo contrario a McLaren. Pero ahí, Checo encontró algo que no había tenido en años: confianza. Desde el principio, el equipo le dio libertad para correr a su manera. En su tercer Gran Premio con ellos, en Bahrein, subió al podio con un tercer lugar impresionante, devolviendo a la escudería a los titulares por primera vez en años. Era una declaración clara. Checo no estaba acabado. A lo largo de los siguientes años, se convirtió en la piedra angular del equipo. En 2015 terminó noveno en el campeonato de pilotos, logrando un podio épico en Rusia. En 2016 logró 2 podios más: Mónaco y Bakú. Su habilidad para gestionar neumáticos, leer carreras y exprimir al máximo autos limitados se volvió su sello. Force India, que más tarde se convertiría en Racing Point, vivía en una lucha constante por sobrevivir. A veces no sabían si podrían terminar la temporada, pero Checo se mantuvo leal. Incluso fue clave para salvar al equipo cuando, en 2018, inició un proceso legal que permitió su venta y reestructuración. Gracias a eso, los trabajadores conservaron sus empleos y la escudería encontró nueva vida. Durante su tiempo allí, venció a múltiples compañeros de equipo, incluidos Nico Hülkenberg, Esteban Ocon y Lance Stroll. Su consistencia era tal que los expertos comenzaban a decir que era el mejor piloto del medio campo. Pero a pesar de su rendimiento, el gran sueño seguía esquivo: ganar una carrera. En 2020, Racing Point evolucionó y se preparaba para convertirse en Aston Martin. Y aunque Checo tenía contrato vigente, el equipo anunció que sería reemplazado por Sebastian Vettel. Otra vez, como en McLaren, el negocio pesaba más que los resultados. Checo se quedaba sin asiento para 2021. Parecía el final.
Había dado todo, había demostrado consistencia, liderazgo y compromiso. Y nuevamente lo dejaban fuera. Pero el destino aún le tenía preparada una última vuelta. Esta etapa de la historia de Checo Pérez fue quizá la más dura. Pasó de la cima con McLaren al despido, al renacer con Force India y nuevamente al borde del retiro. Pero nunca perdió la fe. Su carrera fue una constante montaña rusa de sacrificios, decepciones, triunfos silenciosos y pequeños milagros. La victoria parecía esquiva, el reconocimiento también, pero Checo seguía ahí, corriendo, luchando, esperando su momento. Y ese momento llegaría, en el lugar menos esperado, en la carrera más dramática. Y con ello, una nueva etapa. Dale like si esta historia te inspiró. Suscríbete ahora. Cuando todo parecía perdido, cuando los rumores lo colocaban fuera de la Fórmula 1, Sergio Checo Pérez vivió el momento más mágico de su carrera. La cuarta parte de esta historia comienza con una victoria impensable y termina con una llamada que cambiaría su vida para siempre. La temporada 2020 fue todo menos convencional. La pandemia de COVID-19 alteró el calendario, dejó pistas vacías de público y puso a prueba la resistencia emocional de cada piloto. Para Checo, además, fue un año de altibajos extremos. Desde perderse 2 carreras por contagiarse de COVID, hasta tener que correr sabiendo que no tenía asiento asegurado para el año siguiente. Y entonces llegó el Gran Premio de Sakir en Bahrein, una carrera en el circuito exterior del mismo trazado donde había conseguido su primer podio con Force India años atrás. Era la penúltima fecha del campeonato y para Checo, una de sus últimas oportunidades de demostrar que merecía seguir en la F1. La carrera no comenzó bien. En la primera vuelta fue golpeado por Charles Leclerc y relegado al último lugar. Todo parecía perdido. Pero fue entonces cuando comenzó el milagro. Checo empezó a escalar posiciones una por una. Con ritmo constante, precisión quirúrgica y una estrategia impecable, se fue metiendo en la pelea. El caos reinó en la pista. Errores de Mercedes, abandonos, malas paradas. Y en medio de todo emergió él, el mexicano que venía del fondo. Cuando cruzó la meta en primer lugar, el paddock entero se puso de pie. Había ganado. Contra todo pronóstico, desde el último lugar, con un auto de mitad de parrilla. Era la primera victoria de un piloto mexicano en F1 desde Pedro Rodríguez en 1970. Habían pasado 50 años. La imagen de Checo, llorando en lo más alto del podio, con la bandera de México sobre los hombros, dio la vuelta al mundo. No solo era un triunfo deportivo, era justicia poética. Era la recompensa a más de una década de sacrificios. Después de la victoria, los reflectores se enfocaron en Checo. Era imposible ignorarlo. Pilotos, equipos y fanáticos coincidían. No podía quedarse fuera. Mientras tanto, Red Bull enfrentaba su propio dilema. Alexander Albon no había rendido como esperaban y necesitaban a alguien que pudiera acompañar a Max Verstappen en la lucha contra Mercedes. Helmut Marko, asesor de Red Bull, lo sabía. La presión mediática y los resultados hacían cada vez más difícil ignorar a Checo. El 18 de diciembre de 2020, Red Bull anunció oficialmente que Sergio Pérez sería su nuevo piloto para la temporada 2021. El sueño que Checo había perseguido por años finalmente se hacía realidad. Por primera vez, tendría en sus manos un auto capaz de ganar carreras de manera regular. Por primera vez estaría en un equipo con infraestructura para pelear campeonatos, pero también llegaba a una estructura distinta. Red Bull era famosa por ser exigente, con un entorno de presión altísima, y con Max Verstappen como su estrella indiscutible. Checo estaba por entrar a territorio hostil. La historia de Checo, hasta ese momento, era la de un sobreviviente. De Guadalajara a Europa, del despido en McLaren al renacer en Force India. Y de ahí a lo más alto del podio en Sakir. Una historia que parecía escrita para no tener final feliz, pero que encontró redención en el momento más inesperado. Y es que no todos los pilotos ganan una carrera en F1. Muchos pasan años sin subir a un podio. Checo no solo ganó, lo hizo con estilo, desde atrás, sin excusas, demostró que el talento no tiene pasaporte ni apellido europeo, que la constancia y la paciencia, a veces, también son virtudes campeonas. Sakir no solo le dio su primera victoria, le devolvió su carrera,
le dio respeto, le abrió la puerta a la oportunidad más grande de su vida. Y como él mismo dijo ese día, nunca te rindas. Todo puede cambiar en una sola vuelta. Dale Like. Si esta parte te conmovió, suscríbete a Crónicas de Riqueza y cuéntanos en los comentarios. ¿Dónde estabas tú cuando Checo ganó en Sakir? Después del milagro de Sakir y el llamado de Red Bull, Checo Pérez no solo salvó su carrera, la llevó al siguiente nivel. En esta última parte de la historia, veremos cómo el piloto mexicano logró consolidarse en uno de los equipos más dominantes de la era moderna y forjar un legado que ya nadie puede ignorar. El 2021 representó un nuevo inicio, pero con retos gigantescos. Red Bull llevaba años dominado por la figura de Max Verstappen y su estructura estaba pensada para maximizar el rendimiento del neerlandés. Checo llegaba como una pieza clave. Ser el escudero ideal, pero también tener la capacidad de ganar cuando la oportunidad se presentara. Los primeros grandes premios fueron de adaptación. El auto era muy distinto a todo lo que había manejado antes. El RB16B requería un estilo agresivo y preciso, algo que toma tiempo dominar. A pesar de eso, Checo mostró destellos de competitividad desde el principio, especialmente en clasificación y ritmo de carrera, y entonces llegó a Azerbaiyán. En el Gran Premio de Bakú, con Verstappen fuera por un reventón de llanta y Hamilton cometiendo un error en la relargada, Checo mantuvo la calma, controló el reinicio y cruzó la línea de meta en primer lugar. Era su segunda victoria en la F1 y la primera con Red Bull. Más importante aún era la confirmación de que podía ganar en un equipo grande. Además de la victoria, 2021 lo vio desempeñar un papel clave en la batalla por el campeonato. En Turquía, Francia y especialmente en Abu Dhabi, Checo defendió con uñas y dientes frente a Lewis Hamilton. Su defensa épica en Yas Marina, reteniendo a Hamilton durante una vuelta entera, fue determinante para que Verstappen pudiera alcanzar al británico y eventualmente ganar el título mundial. Esa acción fue tan significativa que el propio Verstappen lo llamó un animal y una leyenda viviente. La comunidad de fans lo bautizó el ministro de Defensa de México. Con un año de experiencia en Red Bull, Checo comenzó 2022 con un enfoque claro: ser más competitivo desde el arranque. Y así fue. En Arabia Saudita logró su primera pole position en F1, algo que había perseguido por más de una década. Durante la temporada mantuvo una regularidad impresionante. En Mónaco, bajo condiciones climáticas cambiantes y con estrategia perfecta, ganó su tercer Gran Premio. Esta victoria fue especial, no solo por el prestigio del circuito, sino porque lo convirtió en el primer mexicano en ganar en las calles del Principado. Red Bull le extendió el contrato hasta 2024. Era la primera vez en su carrera que tenía continuidad asegurada en un equipo top. El respaldo llegó no solo por sus resultados, sino por su rol dentro del equipo. Confiable, rápido y siempre dispuesto a anteponer el objetivo colectivo. Cerró la temporada con múltiples podios y el tercer lugar en el Campeonato Mundial de Pilotos, su mejor resultado hasta ese momento. Ya nadie dudaba de que Checo estaba en la élite. La temporada 2023 comenzó con fuerza. Checo ganó 2 de las primeras 4 carreras, Arabia Saudita y Azerbaiyán. Por un breve momento, lideró el campeonato, lo que avivó el sueño de muchos, y si podía pelear por el título. Pero los desafíos internos no tardaron en llegar. Verstappen seguía siendo el piloto estrella, y dentro del equipo las tensiones estratégicas empezaron a notarse. A pesar de todo, Checo mantuvo la cabeza fría y siguió luchando. El auto, dominante, permitió que Red Bull arrasara con el campeonato, y aunque Checo no pudo sostener el ritmo para una pelea directa por el título, logró consolidarse como subcampeón del mundo, el mejor resultado de un mexicano en la historia de la F1. En el proceso, rompió récords de longevidad, número de podios y puntos para un piloto mexicano. Se convirtió en una figura global, un referente latinoamericano y en una inspiración para miles de jóvenes que sueñan con llegar a lo más alto desde lugares donde nadie llega. Checo Pérez ya no es solo un piloto, es un símbolo de persistencia, de humildad, de evolución. Su historia no es lineal, no es perfecta, es real.
Y por eso conecta con tanta gente. Pasó de correr karts en Guadalajara a subirse al podio en Mónaco, de dormir en casas de familia en Alemania a liderar grandes premios en Asia, de perder su asiento 2 veces a convertirse en pilar de uno de los equipos más exitosos de la historia. Checo ha demostrado que el talento puede abrir puertas, pero es la constancia lo que las mantiene abiertas. Ha sabido reinventarse, adaptarse y, sobre todo, mantenerse fiel a sí mismo. Así concluye esta serie sobre la vida y carrera de Sergio Checo Pérez, un guerrero silencioso que con cada vuelta ha escrito una página más en la historia del deporte mexicano. Si esta historia te inspiró, suscríbete a Crónicas de Riqueza. Déjanos tu comentario y comparte este video con alguien que necesite recordar que los sueños se cumplen, aunque tarden años y cuesten todo. Gracias, Checo, por tu lucha y por tu legado.